Entonces, en la clase de hoy del laboratorio de física 110 ya estamos por lo menos en el laboratorio número 2, que es lo que compete al lanzamiento de proyectil, un movimiento en dos dimensiones, ¿ya? Recuerden que toda la información respecto a los laboratorios y al experimento se encuentra en el aula, a libre disposición para que ustedes puedan descargar y trabajar en cierta medida antes sobre estos informes, ¿ya? También cabe destacar que todo lo que se habla está siendo grabado para que lo puedan ver en el canal. Y si quieren adelantar en cierta medida información, también lo pueden ver de otro grupo. Ejemplo, el grupo del día martes es el primero de todos los grupos y el cual yo subo dentro del día martes en la tarde y es exactamente la misma información, por si quieren adelantar en cierta medida y así cuando tengan ciertas dudas específicas me las pueden preguntar, ¿ya? Y así aprovechar en cierta medida de mejor manera la experiencia. Ya. Entonces, antes de comenzar, si hay algún tipo de duda, ¿todo bien? Respecto al laboratorio o el curso en general. Entonces, ¿se escucha bien? También se me olvidó comentar eso. Todo bien, profe. Yo también lo escucho, entonces todo ok. Entonces vamos a comenzar. Hoy como que hay un sonido ahí. Entonces este informe de la experiencia número 2 es sobre un movimiento en dos dimensiones, específicamente el lanzamiento de proyectil. Eso quiere decir que todo lo que ustedes vieron en cátedra respecto al modelo que se puede trabajar en el lanzamiento de proyectil lo van a utilizar en esta experiencia. El objetivo es que ustedes estudian y reconozcan el movimiento en dos dimensiones, específicamente cuando el objeto se encuentra bajo la acción de una fuerza de gravedad, o lo que se entiende como lanzamiento de un objeto, o caída libre o lo que sea. ¿Ya? No un movimiento circular, para poder distinguir muy bien. Entonces, en este informe, ustedes van a trabajar tanto con video, que ya entienden que por medio de video vamos a utilizar el programa Tracker, que ya hemos utilizado en experiencias anteriores, fotografías, para poder dentro de estas fotografías aplicar los modelos que respectivamente vimos en cátedra, y también simulaciones, que esto es lo nuevo. Con eso vamos igual a hablar de cierta manera lo que es una simulación y cómo utilizarlo en este informe. Nuevamente, por lo menos van a entregar por medio de una guía de trabajo que les estoy mostrando ahora, que pueden agregar la respuesta dentro de este archivo que se encuentra en el aula, pero también si quieren ustedes pueden crear su propio archivo o guía de trabajo para poder entregar. No es necesario si crean eso, copiar las preguntas, basta con que respondan específicamente a qué preguntas están contestando. ¿Ya? Este informe se separa en tres partes, lo que es la parte A, la parte B y parte C. Recordando que cada una de las partes son experimentos totalmente distintos, por lo cual les recomiendo que cada vez que terminen uno, dense un tiempo de 5 minutos para seguir con el siguiente y así mentalmente entiendan que son separados, que no están correlacionados ni es continuidad de uno respecto al otro. ¿Ya? Entonces vamos a partir lo que corresponde a la primera parte, parte A. ¿Ya? La parte A tiene como título Lanzamiento parabólico real y como dice el enunciado es sobre un lanzamiento parabólico. Real porque es una grabación que vamos a utilizar. ¿Ya? Ahora, para esto vamos a utilizar lo que se entiende como video 1. ¿Ya? Que es simplemente el lanzamiento de una pelota de taca-taca que describe el movimiento parabólico. Como es un video, ya entendemos que tenemos que usar tracker, ¿ya? Pero vamos a explicar dónde encontrar estos videos. Entonces, déjenme compartir. En el buscador de internet escribimos aula y ingresamos al curso correspondiente, Física 110 para el segundo semestre del año 2021. Déjenme compartir, no sé por qué no se comparte. Ahí. Entonces en el aula ingresamos al curso correspondiente y nos vamos a la parte del laboratorio. En esa parte del laboratorio ya reconocemos cierta información, ejemplo la que se encuentra de tracker. Si se les llegó a olvidar pueden volver a ver ese video.
Pero sobre la experiencia, tanto la experiencia 1, 2, o 1 y 0, ahora vamos a usar la experiencia número 2. Ahí está el control de lectura, está el experimento, que respecto al informe, pero hay una carpeta que se llama videos. Si ustedes ingresan, hay 3 videos. Les voy a mostrar los 3, los descargan. El primero es el que vamos a utilizar ahora. ¿Cuál es el video de ese? Este video, lo voy a poner de nuevo, es simplemente un lanzamiento de un objeto, de una pelotita que parte desde este punto y tiene un lanzamiento parabólico, un movimiento parabólico. Es el video que vamos a utilizar en la primera parte. Lo pueden descargar y como lo pueden descargar, lo pueden utilizar en el tracker. Estas 2 líneas negras que ven acá son 2 reglas de madera que miden exactamente lo mismo, 1 metro de distancia, tanto la horizontal como la vertical, que pueden usar como referencia en tracker. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos del video 1, va a ser respecto a ese. Voy a descargar los otros 2 videos que después vamos a utilizar, pero igual se los voy a mostrar ahora para ahorrar un poco de tiempo. El video 2 es simplemente una ballesta, es como una catapulta, es como un arco y flecha, del cual se lanza un objeto que simula ser una flecha y le escribe un movimiento parabólico hasta chocar con la pared. ¿Ya? Y también se utiliza tracker. Y el video número 3, nuevamente es la misma ballesta, es el mismo aparato para lanzar objetos, pero solamente muestra el lanzamiento original, en el punto del origen. ¿Ya? Entonces esos videos se encuentran en el aula y están a libre disposición para que ustedes los puedan utilizar para poder responder las preguntas de este informe. ¿Ya? Entonces, volviendo a la parte del informe, déjenme cargar. Déjenme ordenar. Entonces, con ese video en mente, tenemos que entender lo siguiente. Vamos a utilizar Tracker para poder hacer un análisis de ese video y se recomienda alinear los ejes con lo respecto del borde de la pizarra. Las reglas de madera, esas 2 líneas que yo les dije, miden 1 metro, tanto la horizontal como la vertical, y tienen que contestar las siguientes preguntas o el siguiente procedimiento. Parte A. Tiene que construir un modelo geométrico para describir el movimiento del cuerpo en 2 instantes determinados. Para eso, se le recomienda hacer una captura de pantalla del lanzamiento de proyectil, ¿ya? Del video que usted utilizó. Entonces, usted del video 1 hace una captura de pantalla y por medio de ese movimiento usted usa el modelo geométrico que ya hemos visto. ¿Cuál es el modelo? El triángulo de desplazamiento y el de velocidad. Basta con que el video le ponga un pausa y pueda sacar el pantallazo. Si aún así no entienden o todavía no maneja muy bien el modelo geométrico, les recomiendo que vean sus clases de sus paralelos, la parte de CAT, específicamente la clase de lanzamiento proyectil. También recuerden que en el canal está subido el paralelo número 6 y también está a disposición para que lo puedan ver si quieren entender de mejor manera ese movimiento. ¿Ya? Entonces, por medio de la fotografía que van a obtener, tienen que hacer la modelación para poder generar el triángulo de desplazamiento. ¿Por qué? Hay que entender que hay 2 triángulos, el de desplazamiento y el de velocidad, pero necesariamente el desplazamiento, aunque ustedes no quieran, necesita la información del dibujo. Ustedes nunca pueden hacer el triángulo de desplazamiento si no hacen el dibujo correspondiente. El de velocidad no, porque es más abstracto, pero el de desplazamiento necesitan tener el punto inicial y el final, sí o sí. Si no, no pueden dibujar el vector de desplazamiento. Y simplemente eso, es tomar la imagen y dibujar los 2 triángulos. Parte B. Construya ahora un gráfico de la siguiente información. Entonces tenemos este lanzamiento de proyectil. Y este lanzamiento de proyectil tiene 2 ejes. El vertical y el horizontal. Respecto al horizontal, el eje X, tenemos que construir un gráfico de la posición en el eje X versus el tiempo. Entonces tenemos que hacer un gráfico
de la posición en X versus tiempo. ¿Pueden utilizar trackers? Sí, lo pueden hacer ustedes también. Pero, ¿a qué se refiere con un gráfico? Para eso está la utilización del anexo número 2. El anexo número 2 es uno nuevo que también está en la parte del experimento 2 y es cómo crear gráficos y funciones respecto a datos. Y hay una serie de información de cómo crear una tabla. También hay información de cómo crear unas funciones por medio de los valores de las tablas y también regresiones lineales. Es totalmente necesario que se lo lean para poder resolver sus consultas respecto a este experimento. Entonces, todo lo que es referente a tablas, gráficos y regresiones lineales está en ese gráfico. Entonces les dicen que a partir de este, usted sea capaz de obtener la posición en el eje X respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces, con ese gráfico, usted tiene que ser capaz de hacer un ajuste lineal. Y tiene que ser lineal. Puede usar tracker, sí, lo puede hacer a mano también. Y tiene que usted crear su propio ajuste. De todas las funciones y ecuaciones que usted conoce, lo tiene que ajustar linealmente. Y después que crea su ajuste de todas las líneas, usted encuentra los valores de A y B, porque es su ajuste, y tiene que justificar si el ajuste es bueno o no. Es decir, este ajuste que usted usó, ¿es bueno o es malo? ¿Y por qué? Para eso se tiene que leer la parte del anexo que habla sobre los ajustes y funciones lineales. Y identificar los valores de los términos del ajuste. Encontrar el valor de A y B y decir físicamente qué representa. ¿Alguna duda hasta acá respecto a la parte A y B de la parte A inicial? ¿Todo bien? Entonces, vamos con la parte C. En la parte C dice que tenemos que hacer exactamente lo mismo, construir un gráfico, pero de los componentes del eje vertical. Ahora. Entonces hacemos un gráfico, pero recordando que ahora estamos respecto al eje vertical. Y nuevamente hacer los datos, ponerlos en el gráfico y hacer un ajuste. Pero ahora este ajuste los piden que necesariamente sea de una función cuadrática. Igual ustedes van a observar y se dan cuenta que es una función cuadrática. Puede ser exponencial, sí, pero le están diciendo que por lo menos este ajuste sí o sí es de una función cuadrática. ¿Ya? Entonces, con ese ajuste, tiene que de nuevo decir, es bueno el ajuste y identificar los términos. ¿Ya? Y una pregunta más específica de todos esos términos, decir cuánto obtuvo como aceleración de gravedad. Uno de esos términos del ajuste cuadrático es la aceleración de gravedad. Y le están preguntando cuánto es que le dio. Y en la parte D, simplemente se le está preguntando cuáles son las principales características de ese movimiento. ¿Sí? ¿Sí? La respuesta ahí de la aceleración de gravedad debería darnos cercano al 9.81, ¿verdad? No necesariamente, depende del ajuste que usted hizo. O lo que usted, el gráfico que va obteniendo. Si utiliza tracker, no se preocupe que no le dé preciso, es la realidad. Ya deberían entender a esta altura que por la experiencia número 0 van a haber errores. Errores de medición, errores de aproximación, errores de la misma herramienta tracker o del mismo video que no se observa bien. Y todo eso conlleva que haya un margen de error. No tienen que trucar los datos, tienen que hacerlo paso a paso correctamente. Y el valor que da, es decir, imagínense que les da 12. Te dicen, la aceleración de gravedad es 12. Justifiquen por qué ustedes consideran que está fuera de la realidad o no. ¿Ya? Lo importante es justificar. Siempre entender por qué pasó estas cosas. No mentir y falsificar los datos. Eso no se hace. Eso solamente lo hace el gobierno. Todo lo que el gobierno de turno, que sea. Ustedes no. Ustedes tienen que siempre decir los datos como son e interpretar correctamente lo que es. Pasa por esto. No me dio muy justo, pero recordando que siempre van a haber errores. Siempre. No mentir. ¿Ya? No esperen que les dé 9,8. No esperen. Recuerden que eso lo aprendieron del laboratorio número 0.
van a haber errores. Siempre. Lo más raro sería que les diera 9,8 perfecto. ¿Ya? Uno cuando revisa encuentra eso y dice, acá hay algo raro. No sé si respondí la pregunta. Sí, profe. Gracias. Ahora, como última parte, decir cuál es la característica principal que tiene el movimiento parabólico. Con todo lo que hizo, con estos dos gráficos, con estas dos aproximaciones de función lineal y cuadrática, explicar qué rescata usted del movimiento parabólico. ¿Qué puede decir respecto al movimiento parabólico? No quiero algo genérico, así que me digan, no, el lanzamiento parabólico es cuando lanzamos un objeto y forma una parábola. No. Respecto a los gráficos, interpretar los gráficos que ustedes obtuvieron en la parte B y C. Y los términos de la lineal y la cuadrática. ¿Qué puede rescatar? ¿Ya? Con eso en mente, ya terminamos la parte A. ¿Alguna duda en general con la parte A? Ahora lo vamos a la parte B. Recomiendo que entre la parte A y B tómense un tiempo de 5 minutos, tómense un café, un té y después parten con el punto B, que es totalmente distinto, es otro experimento. Todos los datos que estuvieron en el A no responden a la parte B. ¿Ya? La parte B tiene como nombre lanzamiento parabólico simulado. Y aquí aparece la primera vez la palabra simulado. Una simulación es una forma de representar la realidad, pero nunca va a ser la realidad y por lo tanto tiene errores. Hay una analogía de un libro muy famoso de Baudrillard, un francés que estudia las simulaciones, y en el libro de, ¿cómo se llama? Cultura y simulacro, él habla, dice, un ejemplo muy sencillo para que entiendan lo que es una simulación es un mapa. Google Maps o el mapa que aparezca en Google o el que usted ocupe en un libro es una simulación, porque simula la realidad, pero no es la realidad. Aunque ustedes vean el mapa de Valparaíso, de Viña del Mar o de Chile, no va a ser preciso, porque es un mapa, no es la realidad. La realidad es que vean la foto desde arriba ustedes mismos, pero aún así, si ustedes ven una fotografía, no es la realidad. Por lo tanto, mucha gente cuando ve un mapa piensa que, ejemplo, si Google Maps les dice hay una calle hacia la izquierda y ustedes ven y hay una pared, mucha gente dice, esta pared es nueva y que realmente hay una calle detrás de esa pared. Lo más probable es que la realidad te dice que hay una pared y realmente puede que no haya una calle, porque la simulación es el Google Maps, no es la realidad. Pero la gente como que piensa que Google Maps tiene la razón en vez de la realidad. Entonces esta simulación va a simular un movimiento parabólico, pero no es la realidad, vuelvo a decir. ¿Ya? Simula, trata de ser, pero nunca va a ser. Ahora, para eso vamos a usar una simulación. Hay un link que podemos abrir y que los direcciona a una página de la Universidad de Colorado en Estados Unidos, la cual tiene una serie de simulaciones. De la cual, para este movimiento proyectil hay muchas opciones, pero tenemos que usar la que dice laboratorio. Tenemos que usar la que dice laboratorio. Y esta es la simulación. Es un cañón que dispara un objeto. Si tomamos por el mouse el cañón en la parte de inclinación, podemos subir y bajar su altura. Podemos tomar la parte del lanzamiento, la parte amarilla con el mouse y decidir el ángulo de inclinación. Y en la parte inferior podemos decidir con qué velocidad, con qué rapidez, podemos decir velocidad porque está la inclinación, pero con qué magnitud, que es la rapidez, sale el objeto. Si apretamos el botón rojo con el mouse, vamos a poder hacer este lanzamiento de proyectil y tener el característico movimiento de parabólico. Podemos borrar los lanzamientos con la opción del botón amarillo. Podemos hacer que el objeto sea lanzado más lentamente para ver mejor la trayectoria. Y si nos damos cuenta, en la trayectoria hay unos puntos. Esos puntos podemos considerar que son los movimientos estroboscópicos. ¿Ya? Que a determinados tiempos podríamos decir que es el movimiento estroboscópico. Si tomamos en la parte superior una de estas herramientas, esta herramienta podemos acercarla a un cierto punto estroboscópico, no entre medio, sino que cercano y lo marca con amarillo, y nos dice cuánto es el tiempo desde que se lanzó ese objeto, la distancia horizontal y la altura en ese punto estroboscópico. O también lo siguiente.
Podemos decir que realmente un estroboscópico sí, porque si se dan cuenta los tiempos son de 0,1 segundo. Entonces realmente son los estroboscópicos. ¿Ya? La otra herramienta es una wincha de medir que simplemente puede tomar la distancia entre dos puntos. Y podemos medir la distancia entre los puntos que nosotros queramos. En la parte derecha de la simulación, en el cuadro superior, valores iniciales, nos recalca los valores que nosotros dimos inicial. La altura, la inclinación y la rapidez, que están modificados en el valor inicial del recuadro superior derecho. En el recuadro inferior derecho, en ese grande, podemos escoger el objeto que queremos lanzar, que la vamos a dejar como bala de cañón, la masa, el diámetro del objeto circular y la aceleración de gravedad. También podemos utilizar resistencia, pero en este momento no, porque es una simulación. ¿Alguna duda con esta página? El link, vuelvo a decir, está en la parte del informe. Lo pueden copiar y pegar o también le direcciona a la página esta. Tiene que usar la parte de simulación. ¿Ya? Entonces, con ese link ya entendemos lo que es el laboratorio. Vuelvo a decir, tienen que ingresar a la parte de opción laboratorio. Ahora, después que abran y jueguen un poco con la simulación, tienen que hacer lo siguiente. Tienen que ubicar la plataforma a 8 metros sobre el suelo de altura. Tienen que lanzar un objeto de 1 kilogramo y un diámetro de 0,2 metros de diámetro. ¿Ya? Y consideren que la aceleración de gravedad es 9,8. Y ahora, lo siguiente. Realice lanzamientos horizontales. ¿Qué quiere decir? Que los lanzamientos, en vez de ser así, tienen que ser con ángulo cero de inclinación. ¿Ya? Lanzamientos. ¿Cuántos usted decide? No haga muy poco ni tampoco haga mucho. No haga 2, no haga 20, haga un punto medio. Pero que cada uno tenga rapideces iniciales distintas, que sean diferentes, que cada lanzamiento tenga velocidades distintas. Entonces, toma la simulación, pone la altura, pone la masa, pone todo y lanza 1, 2, 3, 4 veces. Yo voy a hacer 4 veces. De esas 4 veces va a tener que medir la distancia horizontal entre la base y la posición a la que toca el suelo. ¿Qué quiere decir? En cada una tenemos que medir esta distancia, esa distancia y así sucesivamente, x1, x2, x3. A esa distancia la vamos a llamar alcance máximo y la vamos a denotar como x max. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Pero, profe, ¿cada distancia va a ser Xmax o...? X max es una variable. Ejemplo, si yo creo una tabla, yo digo velocidad inicial y X max. Lanzamiento número Ya. 1, Gracias. 15, X más 17. Lanzamiento número 2 y así sucesivamente. La variable se llama Xmax y como es variable puede tener más de un valor. Porque varía. Ok, gracias. Parte 3. Ahora, de todos los lanzamientos que usted hizo, con un solo lanzamiento de todos los que hizo, con uno solo, construya el modelo geométrico del triángulo de desplazamiento y el de velocidad que usted ya conoce. Si tiene problemas de entender, vuelvo a decir, yo tengo clase grabada de paralelo número 6 que puede ver a libre disposición para entender, o vea las de su paralelo en su parte de cátedra para volver a repasarlo sobre los modelos geométricos. ¿Ya? Entonces, de todos los lanzamientos, utilice solamente uno y describa el movimiento. Y para eso se le recomienda guardar o imprimir
un pantallazo de la trayectoria de uno de esos lanzamientos, el que va a utilizar. Y en esa fotografía de ese lanzamiento, hacer el modelo. Los triángulos de posición y el de velocidad. ¿Ya? Y realizar sobre todo, el más importante, el triángulo de desplazamiento. Y aquí van a entender que no pueden hacer nunca el triángulo de desplazamiento si no tienen el dibujo, porque no tienen la posición inicial y final. Por lo tanto, no tienen el vector de desplazamiento. Siempre necesitan el dibujo. Y por eso se les dice que hagan un pantallazo. Parte 4. En una planilla de cálculo, tiene que hacer lo siguiente. Ahora van a decir, ¿cómo hago una planilla de cálculo? No sé. En el anexo, el laboratorio, en esta parte, tiene un anexo, que es el anexo número 2, en el cual aparecen cómo hacer funciones, cómo hacer gráficos. Y también me recuerdo que en el 1 habíamos hablado en las primeras clases de cómo hacer tablas. Y esas son las que tienen que utilizar. Entonces, en una planilla, o palabras muy simples, en una tabla que ustedes hagan, sea Excel o a mano, tienen que poner lo siguiente. Tienen que poner los valores de 7 lanzamientos distintos que tengan en común, además que sean lanzamientos diferentes. Que lo único que tienen que tener en común es que la velocidad inicial sea mayores de 10. ¿Ya? Entonces, vuelvo a decir, en una planilla para 7 raíces distintas, pero que todas sean sobre mayores de 10, tiene que hacer lo siguiente. ¿Ya? Entonces, toma 7 lanzamientos de proyectil distintos, pueden ser con alguna inclinación cero, con distintas velocidades, lo que quiera, y tiene que llenar una tabla. Velocidades iniciales y simplemente eso. Hasta ahora le están diciendo eso. Entonces, con la planilla, haga 7 de lanzamientos distintos, pero que todos tengan en común que la velocidad es distinta, ni mayor de 10 metros por segundo. Y genere la siguiente tabla: velocidad inicial y el alcance máximo, pero que sea con 2 cifras significativas. Entonces, más de alguno se va a dar cuenta y puede decirme, ¿acaso no puedo usar lo mismo de la pregunta 2? Sí, puede, pero solamente se hizo 7. Entonces, palabra muy simple, ¿puedo hacer 7 lanzamientos que cumplen la condición de la pregunta 4 y de la pregunta 2? También, y así se ahorra más tiempo. Si quiere, en la pregunta 2 haces 4 lanzamientos y en la 4 tendrá que hacer nuevamente hasta llegar a 7. Pero en la pregunta número 4 dice específicamente, son 7 lanzamientos y todos tienen que ser mayores de 10 metros por segundo la velocidad inicial. ¿Ya? Genera la tabla y con esa tabla tiene que hacer lo siguiente. Tiene que hacer un gráfico. En el anexo dice cómo hacer gráficos con tablas. Y el gráfico tiene que ser de velocidad versus distancia. Con ese gráfico, tiene que determinar una función entre las variables. ¿Qué quiere decir? Con esa tabla que yo tengo que hacer un gráfico. Realmente, la distancia depende de la velocidad inicial. Hay una que es dependiente y una independiente. Tomo los valores, los puntos, y tengo que obtener una función, sea cuadrática, sea lineal, lo que sea. Y tengo que encontrar la función que relaciona las dos variables y responder la siguiente pregunta. ¿La función que yo consideré es buena o es mala? Para eso tengo que leerme el anexo que habla sobre regresiones lineales o regresiones de función y justifique ahí por qué la considera buena o por qué la considera mala. Y adjunte en la respuesta el pantallazo de la tabla y del gráfico. No puede ser que el gráfico no coincida con la tabla y que su respuesta no coincida con los datos que está trabajando. Y sería muy raro que todos tengan la misma tabla y los mismos gráficos, ya que es libre disposición los 7 lanzamientos. Y hay mucha variedad en velocidad. Parte 6.
interprete los términos que aparecen en la fórmula. ¿Qué quiere decir? Que usted escogió una función, podemos decir que es lineal, un ejemplo, entonces tiene que interpretar qué es A y qué es B, es decir, qué significa ese número y qué significa B. ¿Ya? Y eso les va a pedir simplemente. Justificar, interpretar que los términos que aparecen en la fórmula que usted escogió, sea cuadrática, sea lineal, sea una función seno, un coseno exponencial, y deduzca qué interpretación les da. ¿Alguna duda hasta acá con el 5.6? ¿Todo bien? Entonces, ahora en la parte 7 no es una pregunta, no es un procedimiento, es simplemente una definición. La 7 es una definición. Dice, el tiempo que se demora el proyectil, la pelota, lo que sea de la simulación, en ser lanzado y tocar el suelo, lo vamos a llamar tiempo de vuelo. El tiempo que se demora el objeto desde ser lanzado hasta tocar el suelo, lo vamos a llamar tiempo de vuelo. ¿Ya? En un lanzamiento horizontal, eso quiere decir, profe, ¿puedo utilizar de lo anteriores? Sí, si es horizontal. En un lanzamiento horizontal, como estudiado en la simulación anterior, ¿cómo depende? Y esa es la pregunta. ¿Cómo depende el tiempo de vuelo con la velocidad inicial? ¿Qué significa esto? Que tiene que hacer todo el procedimiento anterior que hizo para la distancia, la tiene que hacer para el tiempo. Hacer una tabla, velocidad-tiempo, obtener un gráfico, obtener una aproximación de una función y explicar qué relación tiene el tiempo con la velocidad. Tiene una relación inversa, proporcional, lineal, cuadrática, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y en la parte B, su respuesta que dio en la parte A cambiaría si ahora usted cambia el ángulo, en vez de ser un horizontal, en vez de hacer un lanzamiento horizontal, si usted ahora le pone ángulo, ¿cambiaría su respuesta? Justifique. ¿Alguna duda hasta acá con esa parte 7? Entonces, ya con eso es la parte B total. La parte B es una simulación en comparación a la parte A, que era un video que lo estaban facilitando. Ahora en la parte B es simplemente una simulación que nosotros creamos. Y en ningún momento hemos usado Tracker porque no hemos grabado ningún video. Solamente en la parte A, no en la B. Parte C es un lanzamiento nuevamente, pero ahora es como título época de pandemia. Y para tener referencia, en la parte C, tenemos que recordarnos el video que yo les mostré de una bisagra en la cual sobre ella había una serie de ballestas con un elástico y que lanzaba una flecha. Y esa flecha viajaba con un movimiento parabólico hasta chocar con una pared. ¿Ya? Y aquí dice el contexto sobre ese video. Uno de los profesores, que no soy yo, en el curso tiene un hijo, al que le construyó en su tiempo libre en la pandemia una ballesta con material encontrado en la casa. Entonces, con la ballesta, apoyado sobre una bisagra para darle ángulo, inclinación, se lanza. Y es lo que muestra el video número 2. Entonces, en el video número 2, lo que ustedes observan es el lanzamiento de proyectil de la ballesta. ¿Ya? Entonces, en ese instante, el hijo se da cuenta que realmente funciona el experimento, porque pensaba que no, y que realmente las flechas llegan muy lejos. Por lo cual le pregunta a su padre, ¿a qué velocidad salen las flechas? Entonces, el papá, como es físico, dijo, voy a usar tracker. Entonces, él intentó, por medio de tracker, medir la rapidez de salida. Y para eso grabó el video número 3. Si se recuerdan, el video número 3 era simplemente centrado en el lanzamiento. ¿Ya? Ahí entendemos el origen del video 2 y el video 3. Y fíjense bien la pregunta acá.
Pregunta A. Observe, solamente observe. No calcule ni nada. Observe el video 3. ¿Ya? Cuando la flecha sale disparada solamente. Y nos muestra la trayectoria. Y la pregunta es, ¿se puede medir la rapidez? ¿Por qué? Porque usted ya utilizó tracker. Entonces, con su experiencia, no le están diciendo que lo calcule, le están diciendo con su experiencia ya, definitiva de tracker. Usted es un estudiante maestro en tracker. ¿Se puede medir la rapidez con ese video? Eso es todo. Parte B. Investigue, busque en Internet, Wikipedia, informaciones, videos, libros, lo que sea, sobre la siguiente palabra. Rapidez de obturación de una cámara o tiempo de obturación de una cámara. Pueden buscarlo hasta en los manuales de las cámaras fotográficas, que también hablan sobre obturación de una cámara. Después que investigó, buscó videos, buscó libros, analizó, pensó, reflexionó, explique con sus palabras la relación de la dificultad para medir la rapidez de un objeto muy rápido. ¿Qué le están diciendo? Que eso puede contestar la pregunta. Busque sobre la obturación de la cámara y después, con lo que usted aprendió, explique cuál sería la dificultad para medir un objeto muy rápido. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Parte 2. El profesor, después que analizó y trató, porque acá dice, donde dice, intentó de medir la velocidad, puede ser que nunca lo pudo hacer. Ahora el profesor hace lo siguiente. Toma una plasticina, la pone en la punta de la flecha y marca dónde tocó en la pared, que es lo que vimos en el video. Pero ahora él toma fotografías. Imagen 0, imagen ángulo 1, impacto 1. Esas fotografías se encuentran en el aula. En la parte del aula, debajo de la carpeta de videos, se encuentra la de imágenes. Y puede ver las imágenes correspondientes. Esta es la de ángulo. Fíjense que ahí se ve la bisagra, se ve el cañón, la ballesta, la flecha, y se ve la inclinación. La ven, ¿no es cierto? Está en HD. Puede bajar en la otra imagen y es sobre hasta cuánto es la distancia horizontal. Y esto es un buen ejemplo. Ustedes cuando trabajen y sean ingenieros les pregunten a alguien, oye, mándame la imagen de la máquina o del lugar para medir. No esperen que el video sea preciso. En la realidad nadie saca buenas fotografías y van a haber errores. Entonces ustedes tienen que aprender por el medio de la experiencia número 0 a tomar mediciones con margen de error. Esa es la foto que hay y esa es la que van a tener que utilizar. Justificar todos los errores que ustedes consideren pertinentes y todas las aproximaciones que ustedes hagan. Tienen que analizar la fotografía. Eso es lo que es un ingeniero. No esperen que en la realidad le entreguen todo en bandeja y todo perfecto. La realidad no es así. Y para que aprendan también que cuando ustedes saquen fotografías y les pidan fotografía en el trabajo, sáquenla bien como corresponde. No que la calidad sea buena, sino que la información esté bien precisa. Y la tercera es el impacto, que les muestra con una flecha cuál es el punto que tienen que considerar como impacto, no el de arriba, sino este. Y ahí está la información sobre la vertical. Entonces, en información muy precisa para que entendamos un poco, la persona le está dando la inclinación, la horizontal y la vertical. ¿Ya? Ahora déjenme compartir la pizarra. Entonces, con esa información, dibuje el esquema de la situación. Dibuje el lanzamiento de proyectil. Con la inclinación, con la distancia y la vertical. Con esa información, haga el modelo geométrico.
el triángulo de desplazamiento y velocidad. Nada más. Con su dibujo, haga los triángulos de desplazamiento y velocidad. Parte B. Indique los datos que puede capturar, que puede obtener de la fotografía. En el dibujo, indique cuánto es el ángulo, cuánto es la altura, cuánto es el horizontal. ¿Ya? Para poder resolver el modelo. Porque con el modelo va a construir las ecuaciones de movimiento y resolverlas. Para poder determinar cuál es la velocidad inicial y el tiempo de vuelo. En palabras muy simples, con el modelo usted es capaz de calcular eso que Tracker no lo puede hacer. Para que vean que la teoría le gana a la máquina. Ustedes con lo que aprendieron en cátedra es capaz de calcular con solamente fotografía lo que no puede hacer un programa con un video. En el informe anterior pensaban que la Tracker era lo mejor, aquí no les va a funcionar. Esa es la moraleja. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Todo bien? Entonces, dejo de grabar